Buenas noches y gracias a Dios tenemos el servicio de oración. También este lunes pudimos comprar una consola de audio y este micrófono de cuello de ganso también. Y aunque fue un gasto considerable, es un gasto necesario para la iglesia y esperamos en adelante poder comprar un nuevo parlante también y en adelante también que Dios nos permita el vehículo de la iglesia. Y así con la fe avanzando, no por lo que tenemos o lo que no tenemos, sino confiando y esperando en el Señor, Dios siempre cumple las promesas de quienes esperan en Él. Y yo también espero que los hermanos puedan confiar en el Señor y ver la mano de Dios en su día a día. Y en esta noche vamos a buscar el libro de la primera carta de Juan. El libro está cerca de Apocalipsis. La primera carta de Juan, capítulo 1, versículos 9 y 10, y capítulo 2, versículos 1 y 2. Primera carta de Juan, capítulo 1, versículos 9 y 10, y capítulo 2, versículos 1 y 2. Voy a leer, dice así: Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Hasta aquí. Antes de que algunas personas puedan recibir el Evangelio de la Salvación, muchos dedicaban mucha parte de su tiempo para vivir orando, también para vivir pidiendo la confesión o vivir pidiendo el perdón. Y muchos antes de creer en el Señor siempre se sentían mal por su pecado y al final de cada día siempre pedía perdón por las cosas que se equivocó. Y llevar una vida así es muy cansada, porque uno siempre recuerda las cosas malas que hizo durante el día, queriendo o sin querer, y muchos no pueden descansar sabiendo o pensando que si no les da tiempo de pedir perdón al finalizar su vida, no podrían entrar al reino de los cielos. Pero finalmente Dios nos da la conclusión de que por más de que nosotros pidamos perdón, eso para nosotros no es la salvación, porque es como que nosotros quisiéramos secar el piso debajo de un tubo que está abierto y por más que ponga el trapo, si el tubo sigue abierto, nunca va a poder secar aquel piso. Entonces, en nuestro cuerpo humano natural, siempre vamos a fallar, a pecar, a pensar cosas que muchas veces no queremos decir o hacer, pero así es la naturaleza de este ser humano. Entonces, las personas viven muy acostumbradas a pedir perdón por las cosas que se equivocó delante de Dios para tratar de limpiar el pecado que ha cometido o el pecado que ha pensado. Pero finalmente Dios nos enseña que por medio de la confesión o por medio del pedir perdón, no se obtiene el perdón de los pecados. Había un hombre llamado Martín Lutero y él era de la religión católica y él mucho tiempo estuvo pidiendo a Dios perdón por su pecado. Y a él no le dejaban leer la Biblia estando solo, pero le había escuchado que por el lugar donde él estaba había unas escaleras en caracol que iban hasta arriba. Y que si él subía esas escaleras de caracol hasta arriba de rodillas, cuando llegara arriba iba a ser perdonado. Entonces él subió aquellas escaleras de rodillas, pero cuando llegó hasta arriba no sintió ninguna diferencia. Pero cuando él comenzó a leer la palabra en Romanos, pudo darse cuenta de que el perdón de su pecado no era porque él anduviera de rodillas, no era por pedir perdón, sino por creer en el Señor Jesucristo. Entonces, muchas personas no recibiendo la muerte de Jesucristo viven para pedir el perdón. Pues después de nacer de nuevo o después de recibir el Evangelio, todos nosotros siempre cometemos muchos pecados queriendo o no queriendo. Entonces, por ejemplo, hermana Natalie, ¿cuántos pecados habrá cometido hoy?
Hoy no salió de la casa, pero aún sin salir de la casa podría pecar o no. Vamos a ver, ¿se acuerda cuántos cometió? No se acuerda cuántos pecados cometió. Entonces, si su salvación dependiera del perdón, pero hay algunos pecados que no se acuerda, podría salvarse, porque no se acuerda todo lo que cometió. Aún cosas pensando que son comunes, peca, entonces no sabría con exactitud cuántos pecados tiene que pedir perdón. Entonces, ¿cómo se sentiría si tuviera que pedir perdón al final de cada día por los pecados que cometió, pero toda la vida? No se acordaría, sería muy cansado y en algún caso que tal vez no le dio tiempo, lo que sentiría es que iría a la condenación. Entonces, muchas personas viven así por la costumbre o porque moralmente se sienten mal de haber cometido algún pecado. Pero este cuerpo nunca deja de fallar, nunca deja de pecar. Entonces, nosotros, creyendo en Jesucristo, después de equivocarnos, ¿cómo podemos recuperar nuestra relación con el Padre Celestial? Entonces, no solo entendiendo que tenemos que llevar la vida de fe, sino también tenemos que en la vida de fe aprender la confesión y también la comunión, porque Cristo ya perdonó nuestros pecados en la cruz, pero día con día siempre cometemos pecados, maldades, tenemos pensamientos. Entonces la Biblia dice que Jesucristo es nuestro abogado al Padre. Él es quien nos ayuda a limpiarnos de toda maldad. Primeramente el pecado original, que fue por medio de la sangre de Cristo, que fuimos perdonados, pero mientras vivimos en este mundo, tenemos esta carne que siempre falla y siempre peca. A ver, la hermana Lucy, en el día, durante el día, ¿cuántos hombres guapos ve? Depende del estándar que tenga, serán guapos o no, pero como cuántos ve o cuántos considera. Al menos uno, porque vive tal vez en Cartago, igual de la casa al trabajo y del trabajo a la casa. Pero si fuera a otros lugares a pasear o así, entonces sí los ve. Entonces el corazón los codicia. Ese sí está guapo, ese tiene buen físico, tiene cuadritos o está marcado. Entonces, aunque uno quisiera o no quisiera, el corazón siempre se desvía, la mente siempre se desvía. Entonces, la única manera de no pecar sería no ser un ser humano, sería como ser de piedra. Entonces, creyendo en Jesucristo o no creyendo en Jesucristo, este cuerpo siempre está para fallar, siempre está para pecar, siempre está para equivocarse. Por eso Dios nos ha permitido la confesión. Confesarse y pedir perdón son cosas iguales o cosas diferentes. Son cosas diferentes. Pero, ¿qué significa confesión o confesar? Confesión o confesar viene de el significado de reconocer. Reconocerse a sí mismo, reconocer que se equivocó, reconocer que falló, pero reconociéndonos nuestro ser delante de Dios, podemos reconciliarnos con el Padre Celestial cuando reconocemos que nos hemos equivocado. En el capítulo 1, versículo 7, dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Pues aquí habla de la sangre de Cristo que ya nos limpió de todos los pecados, principalmente el pecado espiritual. Esto es muy importante, pero para poder comprender esta palabra, necesitamos leer también el libro de San Juan, capítulo 13. San Juan, capítulo 13. Vamos a leer del versículo 4 al versículo 10. San Juan, capítulo 13, del versículo 4 al versículo 10. Dice así, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Le puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo,
lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, más lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Entonces, cuando vemos esta palabra, Jesús conversa con Pedro. Jesús se enfoca en el lavamiento de los pies. Entonces, aquí Pedro le habla de que no solo le lave los pies, sino que le lave todo su cuerpo. Pero Jesucristo le dice que el que está lavado no necesita lavarse sino los pies. Es decir, ¿por qué Pedro estaba lavado? Porque Jesucristo iba a morir por los pecados en la cruz después de este tiempo. Y después en este capítulo, después del lavamiento de los pies, es la traición de Judas Iscariote, luego Jesús es entregado y luego muere. Entonces, Pedro estaba limpio, por lo que Cristo iba a morir para limpiar el pecado. Entonces, si Pedro está limpio, en ese sentido, necesitaría volver a lavarse. Entonces, por ejemplo, si lavan la ropa y ya la lavadora termina, como ya se lavó, después de lavar la ropa, ¿qué sigue? Sigue secarla. Pero si la lavadora termina de lavar, hay que volverla a poner a lavar. Naturalmente no, a menos que haya lavado mal. Pero Jesucristo no lavó mal. Jesucristo lavó el pecado una vez y para siempre, pero dice que ahora solo le lave los pies. Entonces, en esta tierra nosotros vivimos, en esta tierra nosotros somos arrastrados por los pensamientos, por las dificultades, las situaciones, también por los errores. Pero el Señor nos cambió de la potestad de Satanás a la potestad de Jesucristo. El lavamiento de los pies es para confesar, para tener la comunión y no para estar pidiendo perdón por cada cosa. Pues la palabra dice que el Señor nos perdonó. Pero si una persona pide perdón continuamente, estaría creyendo que ya fue perdonado o que no. Por ejemplo, vamos a ver, las hermanas Lucy y Josette se pelean mucho o no tanto, pero se han peleado, ¿no? Entonces, usualmente se piden perdón o solo ya dejan de discutir y siguen su vida común. Si se disculpan. No. Bueno, entonces imaginemos que Josette le es algo muy feo a Lucy. Y luego José se siente mal. Entonces, ¿cómo se siente mal? Va y le pide perdón. Entonces la hermana Lucy ya se le baja el enojo y la perdona. Pero al día siguiente José le vuelve a pedir perdón. Entonces Lucy le dice que está bien. Al día siguiente le vuelve a pedir perdón. Lucy le vuelve a decir que está bien. Al día siguiente le vuelve a pedir perdón. Y al siguiente, y al siguiente, y al siguiente. Entonces, ¿cómo se sentiría Lucy en ese caso? Entonces, si yo sé tantas veces le pide perdón por el mismo asunto, significa que estaría creyendo que Lucy ya le perdonó. Entonces pensaría, tal vez no me ha perdonado, por si acaso le vuelvo a pedir perdón. Así pasa. Entonces muchas personas dicen, sí, Jesús me perdonó, pero yo siempre me equivoco. Entonces yo tengo que volver a pedir perdón. Entonces, si las personas cada vez, cada día piden perdón por algo que Cristo ya nos perdonó, entonces Jesucristo, ¿cómo se sentiría sobre aquella persona? Ya Cristo le perdonó, pero le pide perdón por lo que Cristo le perdonó. Entonces, él no sentiría que esa persona ya recibido el perdón que Cristo le ha dado. También para la persona que pide perdón es una vida muy cansada, muy agotadora. Entonces, en muchas personas aparentemente comienzan las cosas por el nombre de Cristo, haciendo por la fe, pero al final termina por la carne, por el esfuerzo. Entonces, algunas personas dicen, por mi esfuerzo tal cosa, por mi fidelidad tal otra cosa, por mi sinceridad, yo tengo que pedir perdón, yo tengo que hacer, yo tengo tal otro. Pero en el Antiguo Testamento estaba el altar, estaba el tabernáculo de reunión. Entonces, el camino era, después de pasar la puerta, ¿cuál era el primer mueble que había en el tabernáculo? Vamos a ver si las hermanas presentes recuerdan.
Eso yo lo conté el domingo. El primer mueble después de la puerta es el altar del holocausto, donde se hacen los sacrificios. Y después del altar, ¿cuál seguía? Después del altar sigue la fuente de bronce. Después de la fuente de bronce, ¿qué sigue? El lugar santo y luego el lugar santísimo. Entonces, ese era como el camino para llegar al lugar santísimo. Entonces, pero cuando alguna persona quiere lavar su pecado, quitarse su pecado, tiene que ir al altar del holocausto o a la fuente de bronce. Tiene que ir al altar. Es cuando la persona pecaba, llevaba un cordero, el cordero era sacrificado, su cuerpo se quemaba en el altar y en los cuernos se pintaba con la sangre. Entonces era un cuadro y tenía un cuerno en cada esquina. En cada cuerno, ¿saben qué había escrito? Estaban escritos los pecados. Entonces, supongamos que este fuera el altar del holocausto y en los 4 cuernos están escritos todos los pecados de Lucy, por ejemplo. Entonces, mientras esté destapado, Dios cómo ve aquellos pecados y los ve descubierto, ve que Lucy es pecadora, por ejemplo. Entonces, Lucy presenta un sacrificio y se cubren los 4 cuernos con la sangre. Entonces, desde el punto de vista de Dios, ¿está ese pecado cubierto o está destapado? Entonces, si está cubierto con la sangre, el Señor le ve limpia, le ve perdonada. Y ahí es donde se quita el pecado. Pero luego la fuente de bronce, que es el siguiente, es para los sumos sacerdotes, que tenían que lavarse las manos y los pies, porque sí o sí tiene que lavarse. Entonces, para el perdón de pecados y para la comunión son cosas un tanto distintas. Por eso el Señor le dice a Pedro que ya está limpio, ya Cristo le lavó con la sangre, pero necesita lavarse los pies. Es decir, como se ensucia, necesita tener la comunión. Entonces, la sangre derramada es para el perdón de los pecados, lo cual Cristo hizo por nosotros en la cruz, pero luego de allí sigue la comunión. Mucha gente piensa que el perdón de pecado es acercándose a la fuente de bronce, pero la fuente de bronce es solo para lavarse los pies. Es decir, muchas personas piensan que para perdonar el pecado necesita pedir perdón, necesita confesarse, pero lo único que puede perdonar el pecado, ¿qué sería? Solo la sangre de Cristo, nada más. Entonces, después de comprender la palabra, Dios nos prepara la fuente de bronce para lavarnos las manos y los pies. Lavarse las manos significa lavarse su propia obra, su propio camino. Y lavarse los pies es lavar su propia actitud, su propio camino, su propio comportamiento. Es, en este mundo, aunque Cristo nos haya perdonado, esta carne es débil. Entonces, el cuerpo peca, pero cuando uno así vive, muy débil a la carne, entonces se carga mucho. Y nosotros fuimos a Tejar y íbamos a hacer estudio bíblico con una señora. Y la señora invitó el amigo para escuchar la palabra. Entonces, al inicio, yo les pregunté, ¿lo que la palabra dice tiene razón o lo que yo siento y lo que yo veo tiene razón? Entonces, ¿cuál de las dos será verdad? ¿Lo que la palabra dice o lo que yo veo o lo que yo siento? Lo que la palabra dice. Entonces, los dos estuvieron de acuerdo. Ahí empezó bien. Y ya mientras íbamos compartiendo, la señora con la que estábamos haciendo el estudio igualmente seguía escuchando muy bien, pero el amigo de ella poco a poco iba cambiando la versión. Entonces, él decía, sí, yo creo en Cristo, que Cristo me perdonó, pero uno igual tiene que mantenerse en una buena hora, hacer esto, no fallar, no pecar, etcétera. Entonces, yo le leí un pasaje en el libro de Colosenses, capítulo 2, versículo 13. Colosenses, capítulo 2, versículo 13. Colosenses está después de Filipenses. Colosenses 2:13. Vamos a leer.
Dice así: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Entonces yo le leí esta palabra. Entonces esta palabra dice que el Señor nos perdonó unos cuantos pecados o todos los pecados. Entonces, si dice todos, implica que nuestros pecados presentes, nuestros pecados pasados y los futuros también los perdonó o los futuros no. Los futuros también. Nosotros no sabemos en qué vamos a pecar, pero el Señor sí sabe todo el pecado que nosotros hayamos hecho en nuestra vida y conociendo, dice, perdonamos todos los pecados. Entonces la palabra dice que todos, pero yo no sé qué tipo de vida lleva él o habrá llevado él, pero aunque la palabra decía que Cristo ya perdonó todos los pecados, él decía que no, que todavía no, que como no está todo perdonado y como uno siempre falla, uno siempre se equivoca, tiene que hacer la buena obra para salvarse. Y a partir de ahí se comenzó a molestar un poco. Pero en el libro de Romanos, capítulo 7, Romanos, capítulo 7, versículo 14. Romanos 7, 14. Dice así: porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Entonces, por ejemplo, la ley de Dios, los 10 mandamientos, por ejemplo, ¿es una ley buena o es una ley mala? Es una ley buena, porque dice no robe, no mate, no hurte, no insulte, esto y lo otro. Entonces es una ley buena, pero es una ley espiritual. Entonces nosotros lo espiritual podemos verlo o podemos sentirlo, humanamente no. Pero dice que la ley es espiritual, pero nosotros ¿cómo somos? Dice, más yo soy carnal, vendido al pecado. Entonces, este cuerpo está vendido ¿a qué cosa? Al pecado, este cuerpo al pecado. Dice el 15, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Entonces, aquí el apóstol Pablo explica que hay algo raro. Yo lo que hago no es lo que yo quiero hacer, sino que lo que yo hago no es lo que yo quiero. Entonces, por ejemplo, cosas como los vicios, como depresión, como suicidio, muchas cosas así, es realmente lo que nosotros queremos hacer. No es eso, pero aquí dice que no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Es decir, que en nuestro cuerpo, en nuestra carne, hay una voluntad diferente a lo que nosotros realmente queremos hacer. Dice el 16, y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Entonces Pablo dice que no es uno como tal, sino aquellas cosas que no queremos hacer, que terminamos haciendo, es causa de qué? Dice de el pecado que mora en mí. Pero ¿en qué sentido? Dice el versículo 17, perdón, 18. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer hacer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Entonces dice que ese pecado, ¿en dónde está? Dice, en la carne. Cristo nos ha perdonado del pecado una vez y para siempre, pero en este cuerpo, ¿qué es lo que quedó? La carne. Por eso, aunque uno no quiera, se enoja, insulta, roba, etcétera. No por lo que uno quiera, sino por qué razón, porque el pecado está en esta carne. Pero el pecado espiritual, Cristo lo quitó, pero esta carne sigue igual. Por eso, después de que Cristo haya llegado a nuestra vida, carnalmente no se siente una diferencia muy notable, porque este cuerpo fue vendido al pecado. Entonces, había un hermano que él me dijo, ay, vea, yo ando así como dice esos versículos. Yo le dije, sí, es cierto, nosotros somos débiles, muchas veces hacemos lo que nosotros no queremos, pero eso es porque no llevamos una vida enfocada al Señor. Entonces él me dijo, no, no es como que no sea una vida enfocada al Señor, sino porque hay una voluntad que es más fuerte que la nuestra. Y yo dije, sí, es cierto que hay una voluntad más fuerte que la nuestra. Pero si una persona no vive enfocada en el Señor, entonces ¿a qué viviría enfocado?
a su propio gusto, su propio deseo, su propia carne. Entonces, claramente va a tener una voluntad más fuerte. Entonces, por ejemplo, si Natalie tiene un perro grande, porque que tiene muy pequeño, tiene un perro grande y Lucy también tiene un perro grande. Y esos perros dos se pelean. Pero el perro de Lucy está muy bien alimentado, el de Natalie no. Está flaco, se le ven las costillas, hasta la columna, pero el de Lucy está bien gruesito, bien musculoso, bien alimentado. Entonces, ¿cuál de los dos va a ganar esa pelea? El de Lucy, porque está más fuerte, está más alimentado. Entonces, si uno alimenta solo su carne, pero no alimenta su espíritu, entonces, ¿qué va a ganar en nosotros? ¿La carne o el espíritu? Va a ganar la carne. Entonces muchos dicen, yo no sé por qué tengo incredulidad, no sé por qué tengo tristeza, no sé por qué tengo depresión, no sé por qué tengo debilidad. Así muchos se preguntan. Pero si tal vez se pueden analizar su vida, si vive así, probablemente que ha estado alimentando por más tiempo es la carne. Yo una vez tenía una situación complicada, ya en el cuerpo, algo que no podía dejar de hacer una mala costumbre. Entonces, en aquel entonces yo había tenido comunión con el pastor. Entonces yo le expliqué la situación. Pues él no me dijo muchas palabras ni algo muy largo, simplemente me dijo que lo que yo tenía que alimentar era el espíritu. Entonces si leemos el capítulo 8 de Romanos, 8:1, dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces dice que primeramente en Cristo Jesús hay condenación o no hay. No hay condenación porque Cristo nos perdonó el pecado, pero no que cotidianamente hagamos cosas malas sin condenación, no se reciba, no se refiere a eso. Entonces dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Es decir, en la vida de fe hay dos tipos de hermanos. El tipo de hermano que anda conforme a la carne y el otro tipo de hermano que anda conforme al Espíritu. Hay estos dos tipos. Dice el 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, entonces habla de la carne. Nuestra carne, ¿cómo es débil o es fuerte? Ante los pensamientos de Satanás, ante las dificultades, ante la situación es débil. Por eso dice, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado condenó el pecado en la carne. Entonces, aunque Cristo cambió nuestro corazón, nuestro espíritu, en este cuerpo que se quedó, el pecado. Entonces, algunas personas dicen, sí, Cristo murió, pero yo vivo pecando. Entonces, tal vez no me perdonó, por eso tengo que pedir perdón. Pero la Biblia explica que este cuerpo que tiene en su ser es el pecado. Este pecado del cuerpo no se quita. Pero dice el 4, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Entonces, por ejemplo, algún hermano solo dice, yo soy un hermano carnal. Entonces, él en su cabeza y en su corazón dice que es carnal y vive carnalmente. Entonces, si vive así, de su corazón, ¿qué pensamientos saldrán nada más? Solo de la carne. Entonces, por ejemplo, aunque la hermana Natalie vive aquí, si viviera carnalmente, entonces de su corazón, ¿en qué pensaría nada más? Dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Pero si comienza a vivir espiritualmente, del corazón, ¿qué pensamiento saldría? Dice, el espiritual. El 6 dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Entonces, este hermano me hablaba de aquellas voluntades, que la voluntad del pecado es más fuerte, que por eso vive así. Pero el versículo 6 dice, el ocuparse de la carne es muerte. Entonces, si él vive así, si él siente ese corazón, significa que su vida, ¿en qué estaría ocupándose más? ¿En la carne o en el espíritu? En la carne. Porque dice que el ocuparse del espíritu es vida y paz.
Entonces, aunque nosotros carnalmente somos bien débiles, tenemos muchos pensamientos, muchas dificultades, nuestra vida puede tener paz dependiendo de a qué nos enfoquemos más, de qué nos ocupemos más. Si un hermano, aunque cree en Jesucristo, comienza a vivir carnalmente, entonces, ¿qué pensamientos saldrían de este hermano? Los carnales. Pero si este hermano comienza a ocuparse del Espíritu, ya sea la oración, la lectura, la predicación, el congregar, de su corazón saldrían los pensamientos espirituales también, que le harían vida, que también le harían paz. Entonces, nosotros somos débiles, por eso necesitamos la palabra, por eso necesitamos la comunión. Nosotros siempre tenemos muchas situaciones muy difíciles, muchos pensamientos complicados, pero solitos podemos liberarnos de aquellos pensamientos de situaciones, no se puede. Por eso el Señor no hizo la vida espiritual solo de manera individual, sino también de manera que podamos tener la comunión con los otros hermanos. Entonces, por ejemplo, si algún hermano tiene dificultad de la familia, del trabajo, ya sea del estudio, y es una dificultad que no puede pasar, que no puede superar, que le está dando mucha dificultad en su vida, naturalmente, ¿qué debería buscar tal hermano? ¿Dejar la situación nada más o buscar la comunión para solucionar la situación? En nosotros una vez había un hermano que este hermano tenía muchos pensamientos muy carnales. Entonces, por medio de la palabra, siempre le corregían aquellos pensamientos de la carne. Entonces, supongamos que un día la hermana Lucy dice, uy, me quiero cortar, por ejemplo. Yo no espero que yo no haga, que haga eso, pero llega con ese pensamiento. Entonces, ¿se le dejaría ese pensamiento o se le trataría con la palabra de quitar aquel pensamiento? Se trataría de quitar. Entonces llega un día con otro pensamiento, entonces se le quita, con otro pensamiento se le quita. Dependiendo, a veces implica exhortación o no. Pero este hermano, como tenía muchos pensamientos y sobrepensaba muchísimas cosas, siempre era corregido por el tipo de corazón y pensamientos que él tenía. Entonces, como a él no le gustaba que le corrigieran, entonces él dejó de expresar el corazón que él tenía. Entonces, si una persona, ya sea espiritualmente o humanamente, no cuenta nada y todo se lo va guardando, entonces eventualmente, ¿cómo se va poniendo el corazón? Se va poniendo mal, se va afectando, hasta la salud la afecta, la familia la afecta, todo se afecta. Esto en el sentido humano y en el sentido espiritual también. Entonces, por 3 años, aunque él tenía quejas, pensamientos, dificultades, no contaba ninguna porque no quería ser corregido. Entonces, el corazón acumulaba muchísimas cosas. Entonces, una vez hubo una situación, y a su esposa, a los dos se les corrigió, principalmente a la esposa. Luego, por algo que, aunque la situación ya se estaba arreglando, luego el hermano metió la cuchara, también se le corrigió. Entonces, cuando, por ejemplo, algún hermano se le corrige, generalmente cuando es por algún mensaje, ¿contesta o no contesta? No, generalmente no. Entonces, por ejemplo, supongamos que hay una hermana y tiene mucho tiempo libre y dice, ay, evangelista, yo es que tengo mucho tiempo libre en la casa, yo me lleno mucho de pensamiento, entonces, ¿qué hago? Ah, hermana, salga a predicar entonces. Entonces, no me contestó esa hermana. ¿Por qué? Porque no quiere salir a predicar. Entonces, así, por ejemplo, entonces ese hermano no contestó. Entonces, el primer día dice, ah, hermano, está cerrado. Entonces, ya luego yo le dije, "Ah, hermano, usted es una persona que está acostumbrada a que cuando tiene un pensamiento, una dificultad, simplemente como que deja que el tiempo pase esperando que la situación se solucione por sí sola, pero nunca tiene la comunión, nunca recibe la palabra. Entonces, cuando yo le dije esto, él se molestó, menos que contestaba. Entonces, así pasa. Pero la comunión, dependiendo, sí, a veces es la exhortación, a veces no. Pero los salvos tienen el Espíritu Santo. El Espíritu Santo les redarguye, es decir, les corrige, les exhorta. Entonces, por ejemplo, el Espíritu Santo que moraría en nosotros, ¿qué cosas nos dirigiría a hacer? Cosas como leer, congregar, tener la comunión, predicar, pero el Espíritu Santo nos dirigiría a fornicar, llevar una vida de adulterio, de vicio, así nos diría el Espíritu Santo.
Ese no es el Espíritu Santo, ese es el espíritu del diablo. Pero algunos, como tienen el espíritu tan débil, tan poco alimentado, entonces cuando viene el espíritu de Satanás no puede luchar. Entonces uno no solo debe comer físicamente, sino que espiritualmente también debe comer. Por eso la palabra dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de las palabras que salen de la boca de Dios. Entonces, si una persona no alimenta su espíritu, cualquier situación es muy grande, cualquier situación le bota, cualquier cosa le aflige, le causa tristeza, no le da paz, le da estrés, le da ansiedad. Entonces, por ejemplo, en la palabra nos enseña la confesión. Entonces, supongamos que Natalie tiene un pensamiento equivocado. Entonces la palabra le enseña a confesar ese corazón o a esconderlo. Naturalmente a confesar, pero ella ¿qué haría? Probablemente esconderlo, porque la carne esconde las cosas, pero la palabra nos enseña a confesar. Entonces, por ejemplo, ¿ustedes creen que los pastores o los evangelistas o así son personas que 24/7 piensan en cosas de Dios, nada más se despierta y es Dios desde que amanece hasta que anochece? No, eso no pasa. Entonces, aunque tenga algún cargo en la iglesia, igual tiene pensamientos o no. Igual tiene dificultades también. Pero la diferencia es quién aprende a recibir el corazón de Dios, quién aprende a recibir los pensamientos. Entonces, nosotros somos seres humanos, no hay diferencia, pero la palabra nos dirige a confesar el corazón. Entonces, en la primera carta de Corintios, capítulo 6, versículo 11, primera carta de Corintios, capítulo 6, versículo 11, dice así: y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces, esta palabra dice que ya somos lavados o que somos personas sucias. Dice que somos lavados, por ende somos limpios, no limpios del cuerpo, limpios del espíritu. Luego dice, ya habéis sido justificados, también santificados. Entonces, por ejemplo, si le preguntáramos a José, si usted vive como una persona santa, eh, ya se ríe, usted vive como una persona santa. Para usted, ¿qué sería una persona santa? ¿Perdón? Sin pecados. ¿Qué más? Muy buena. Buena, muy buena o excelente. Pero digamos, el ser humano como tal puede vivir completamente santo. Porque en la carne, ¿qué hay? El pecado. Entonces, por causa del pecado, este cuerpo no puede ser puramente santo. Pero la palabra dice que ya habéis sido santificados. Entonces, Cristo nos santificó el cuerpo o nos ha santificado nuestro espíritu. El espíritu. El cuerpo sigue igual, pero Cristo nos ha santificado el espíritu. Dice que somos lavados. Nos lavó este cuerpo, nos lavó el espíritu. El espíritu. Lo mismo con la justicia. Finalmente, Dios, ¿qué ve de nosotros? ¿El cuerpo o el espíritu? Y cuando uno muere, lo que regresa al Padre, ¿qué es? ¿El cuerpo o el espíritu? El espíritu. Por eso nosotros somos quienes deberían vivir más enfocados al asunto espiritual, porque es lo que Dios nos ha hecho, lavados, santos y justos. Y todos tenemos pensamientos, dificultades, pero el Señor nos ha cambiado. Pero muchas veces algunos hermanos buscan la perfección que en ellos no hay en otras personas. Por ejemplo, hace un tiempo había algunos hermanos, no de aquí, pero decían, yo no leo la Biblia, pero mi líder sí tiene que leer la Biblia. Así ellos piensan, yo no oro, pero mi pastor sí tiene que orar. Yo no predico, pero tal sí tiene que predicar. Pero es así como debe de ser. Entonces, eso que él dice sería para justificarse las cosas que no hace o no. Entonces, por ejemplo, Lucy en el trabajo dice, no, tal vez yo no hago esto, pero mi jefe sí tiene que hacerlo. Y si así hiciera el trabajo, a los meses, ¿qué pasa? A los meses la despiden, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si un día
Lucy tiene una dificultad. Dice, ah, sí, yo tengo la dificultad, pero Natalie y otra y otra y otra también tiene. Entonces, a mí no me juzgue. Ah, yo hoy falté, pero tal siempre falta. Entonces, por ejemplo, si uno vive así, ¿es para excusar sus pensamientos o no? Entonces, eso sería confesar o no, porque confesar es reconocer. Entonces, cuando nosotros podemos reconocer delante de Dios, Dios nos ayuda. Así vemos el libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 26. Hebreos 10, del 26 al 30. Dice, porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteara el Hijo de Dios y tuviera por inmunda la sangre del pacto, en el cual fue santificado e hiciera frente al Espíritu de gracia? Pues conocemos que al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Entonces aquí dice el versículo 26, si pecaremos voluntariamente. Entonces ese versículo, leyéndolo hasta ahí, ¿cómo se entendería? Dice, si pecaremos voluntariamente, ¿cómo uno normalmente pensaría? Como que a propósito uno peca, así uno lo entiende. Entonces, por ejemplo, Natalie no pecará a propósito a veces. Por ejemplo, cuando una persona miente, lo hace con intención o sin intención. El que roba también o no, por ejemplo. Entonces, uno también peca voluntariamente. Pero no es eso, sino que dice, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ¿cuál sería aquel conocimiento de la verdad? Por ejemplo, la verdad es Cristo mismo. Jesucristo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Entonces dice que después de haber recibido el conocimiento de la verdad, que es Cristo Jesús. ¿Y a qué vino Cristo Jesús a este mundo? A morir por nuestros pecados. Esa es la verdad. Pero dice que si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, no queda más sacrificio. Entonces, por ejemplo, hay una persona que dice, ah, yo soy pecador, sufro por mi pecado, tengo esto, esto y esto, pero escucha que Cristo vino al mundo, cargó su pecado, murió por tal persona en la cruz y resucitó para justificarlo. Pero tal persona dice, sí, Cristo murió, pero yo sigo pecando, entonces yo siempre igual tengo que seguir pidiendo perdón porque no soy perfecto, no soy salvo, no soy justo. Entonces esa persona en ese sentido no estaría pecando voluntariamente. Entonces dice el versículo 29, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios? Entonces, por ejemplo, ¿qué sería pisotear al Hijo de Dios? Entonces, por ejemplo, Jesús es el Hijo de Dios, que vino a este cuerpo en forma de hombre, pero murió en la cruz por nosotros. Una vez en San José, cuando yo estaba dando la aula de Evangelio, yo le pregunté a una señora, señora, ¿usted tiene pecado? Y dice, sí, todos tenemos pecado. Siempre me da gracia porque la respuesta es todos tenemos, nadie dice yo tengo, sino como diciendo, yo peco, pero todos también, para no sentirse tan mal. El Señor, ¿usted tiene pecado? Sí, todos tenemos pecado. Ok, ¿usted cree en Jesús? Sí, yo creo en Jesús. ¿Cristo a qué vino? Ah, Cristo vino a morir por mis pecados. Entonces, ¿usted tiene pecado? Sí, yo tengo pecado. ¿No suena contradictorio? Dice que cree en Cristo, dice que Cristo le quitó su pecado, pero dice que tiene pecado. Entonces, parece una respuesta humanamente entendible, pero a los ojos de Dios, ¿ella qué estaría haciendo con el Hijo de Dios? ¿Le estaría pisoteando o no? Entonces, por ejemplo, supongamos que la mamá de ustedes siempre les cocina. Sí, siempre o casi siempre, ¿verdad? Casi siempre. Entonces supongamos que un día ustedes dicen, es que mami nunca cocina. Entonces su mamá, ¿cómo se sentiría? Cocina casi siempre, pero dice que nunca cocina, entonces se va a sentir mal. Entonces se sentiría como menospreciada, ¿verdad? Entonces, aquí dice que, ¿cuánto castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios?
porque el Hijo de Dios vino a morir entregando su cuerpo para morir en la cruz, para limpiarnos, pero las personas dicen, sí, Cristo murió, pero yo sigo igual. Entonces, eso sería pisotearlo, ¿o no? Luego dice, y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en el cual fue santificado. Entonces, por ejemplo, la sangre de Cristo, ¿por qué se derramó? Por nuestro pecado, por nuestro espíritu, para dejarnos sucios o para hacernos limpios, para hacernos limpios. Pero la gente dice, sí, Cristo derramó la sangre, pero yo soy pecador porque sigo pecando. Entonces, tendría por inmunda la sangre del pacto, ¿o no? Y luego dice, e hiciera afrenta al Espíritu de gracia. ¿Qué es hacer afrenta? ¿Qué sería el significado de hacer afrenta al Espíritu de gracia? Afrenta es como estar en contra, más o menos. Entonces, por ejemplo, la salvación que Dios nos dio es por gracia, ¿verdad? No porque hayamos hecho algo, sino porque Cristo hizo todo por nosotros y nos lo dio. Eso es la gracia. Pero aquí dice, el que hiciere afrenta al Espíritu de gracia. Entonces alguna persona dice, yo me salvo porque yo soy buena persona. O yo me salvo porque yo pedí perdón. O yo me salvo por tal cosa. ¿Eso sería estar en contra del Espíritu de gracia o no? Porque, por ejemplo, Jesús dice, yo lo perdoné con lo que yo morí. Pero alguna gente dice, yo me salvé porque yo soy bueno, porque yo pedí perdón. Entonces, ¿estaría rechazando la gracia de Dios o no? Entonces, ese señor que estaba en aquel estudio, él decía, no, pero uno, y pues antes de morir, si piensa en Dios y ya pide perdón y se salva. Pero la señora, justamente ese día, ella es abogada, iba con el socio, ella iba manejando. Y no sé cómo fue el asunto que tenía con un conductor de motocicleta. Entonces, el acompañante como que sacó la mano y le estaba reclamando al de la moto. Entonces, el de la moto se devolvió, pero cuando se devolvió, sacó una pistola. Entonces, cuando ella vio la pistola, ¿qué creen que hizo? Se quedó parada, no salió corriendo. Pero el de la moto también iba detrás de ellos. Entonces, pero el de la moto, como tenía en contra de que iba en el asiento del copiloto, más bien buscaba ese lugar. Entonces, ella estaba procurando que no le dispararan a su amigo. Y hasta el semáforo en rojo se saltó y de todo la señora. Entonces ella dice, no, yo creo que cuando uno está así por morirse, lo que menos piensa es en esas cosas. Y es humanamente muy cierto. Algunos dicen, yo antes de morir me pido perdón, pero uno estando cerca de la muerte pensaría en aquello. Probablemente no. Entonces, esas personas que piensan que hacen tal cosa para poder salvarse, estarían haciendo afrenta al Espíritu de gracia. Entonces, el Señor desea darnos la gracia o no, desea darnos las cosas sin que nosotros les demos a cambio. Entonces, por ejemplo, cada vez que la mamá a ustedes les cocina, ustedes le pagan porque ella cocinó. No, entonces ella les está dando comida por la gracia o no. En ese sentido, sí, pero si usted le paga, entonces seguiría siendo gracia. Ya no, ya sería una compra. Entonces, si alguna persona porque es buena o porque pide perdón se salva, sería por gracia. Ahí ya no sería por la gracia. Pues el Señor, nuestro pecado espiritual, lo quitó, nos limpió una vez para siempre. Pero este cuerpo siempre tiene la falta, la dificultad. Por eso el Señor nos permite la confesión. Al ser humano le es fácil o muy difícil cuando tiene pensamientos y dificultades de reconocerlo o le es complicado. Por ejemplo, si José tiene una dificultad en su corazón, ¿la cuenta fácil o cuesta mucho? Cuesta mucho. Si Natalie anda espiritualmente corrupta, ¿sería fácil contar el corazón o difícil? Difícil, porque así es nuestra naturaleza. Por eso la confesión viene de reconocer. Devolviendo lo que habíamos leído al inicio, la primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 6 en adelante. Dice, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos porque no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado.
En la Biblia dice que una persona que anda en la luz continuamente, ¿qué tendría? Dice comunión. No específicamente una vida humanamente perfecta, sino la comunión. Entonces, la comunión, ¿qué es? Conversar del corazón o confesar, yo tengo tal incredulidad, yo tengo tal pensamiento, yo tengo tal queja. Entonces, muchas personas no les gusta tener la comunión para que no se descubra qué tipo de corazón tiene o porque no quiere sentirse mal por las cosas que cuenta. Pero, por ejemplo, supongamos que un día Natalie llega y me dice, es que siento incredulidad. Pues, eso sería como confesar el corazón, ¿o no? Pero cuando confiesa eso, se le exhorta por eso. No, ¿verdad? Porque ¿qué ser humano no vive incrédulo muchas veces? Entonces, cuando confiesa aquel corazón y recibe la palabra del Señor, le podría quitar aquella incredulidad, ¿verdad? Pero si, por el contrario, no lo confiesa, entonces aquella incredulidad que tiene se quitaría. No se quita. Entonces, supongamos que tiene una queja. Si la cuenta, se quita, ¿verdad? Pero si no la cuenta, se puede quitar. Hacer lo mismo en cada cosa. Las situaciones, con la familia, con el trabajo, con los estudios o la misma situación espiritual que nosotros tenemos que aprender a confesar. Dice el 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, Lucy confiesa, estoy incrédula. Entonces, ¿el Señor la va a tratar mal? Dice que no, dice que Él es fiel y justo. No le va a condenar, le va a ayudar más bien. Si tiene tal situación. Entonces, el corazón del cristiano debe vivir en la confesión, en la comunión. Dice el versículo 2, Primera Juan, capítulo 2, versículo 2, dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Entonces, nosotros somos de una vida de confesar. El que, por ejemplo, un día yo le digo a Natalie, levántese al devocional. No le gusta, claro, no le gusta. Humanamente nada ahí le gusta. Por ejemplo, a la hermana Lucy le gusta levantarse a las 3 de la mañana. No, está muy cansado. De ahí también hay que dormirse temprano, levantarse temprano, etcétera. Entonces, levantarse en la madrugada cuesta. Entonces, por ejemplo, a la hermana Natalie tal vez le cuesta levantarse al devocional. Entonces, ella un día me dice, es que yo no tengo ganas de levantarme al devocional. Entonces, ¿es malo que cuente aquello? No es malo. Lo malo que sería en realidad ocultarlo, no contarlo. Porque si lo cuenta, entonces Efesios dice que cuando uno manifiesta el corazón, Cristo le alumbra. Entonces no es malo. O algún hermano dice, hoy no tengo ganas de ir a la iglesia. Es malo tener contar ese tipo de corazón. No es malo, lo malo es ocultarlo. Entonces algunos, para no decir que no quieren venir, ya inventan que tiene cita, que no tiene plata o que tiene alguna cosa, pero simplemente puede contar su corazón o no. Pero entonces, a nosotros, ¿quién nos hace no poder contar el corazón abiertamente o abrir el corazón? Porque el corazón de Dios es manifestar, es contar, es confesar. Pero entonces, ¿en qué hay en nosotros que nos impide contar el corazón? ¿Qué sería? Algo más que la vergüenza. Sería el corazón de Satanás, que la tiniebla muestra todas las cosas u oculta todas las cosas. Lo oculta. Entonces, por ejemplo, si una mujer adultera, ¿lo andaría publicando o lo andaría escondiendo? Lo mismo un varón, ¿no? Lo andaría escondiendo. Si uno no quiere hacer algo, si uno tiene incredulidad de algo, uno lo quisiera andar ocultando. Entonces, supongamos que hay un domingo, están todos los hermanos. Hermanos, levanten la mano los que tienen la fe. Entonces, algún hermano que tal vez no la tenga, pero quisiera como mostrar que no tiene la fe, no le gustaría, entonces tal vez falsamente levanta la mano, ¿verdad? Pero que en ese momento no tenga fe es problema. No es problema, porque escuchando la palabra puede recibir la fe. Entonces, cuando uno dentro del Señor no puede vivir con un corazón abierto, con un corazón como de confesar el tipo de pensamiento y situaciones que nosotros tenemos, al tiempo cuando uno acumula pensamientos, acumula quejas, acumula situaciones, luego se cansa o no, se carga, luego todo le molesta, todo le cansa, todo le fatiga,
Por eso el Señor nos habla de expresar el corazón. Entonces, cuando una persona tiene dificultades, pero tiene con quien conversar, se siente más alivianado, ¿o no? Pero si no tiene nadie de confianza, entonces es muy difícil. Entonces, en el mundo del corazón, de las charlas que nosotros damos, cuando se habla del corazón, hay las maneras en que el corazón humano puede mantenerse sano, haciendo ejercicio, comiendo bien, etcétera, por ejemplo. Pero el corazón, no refiriéndose al órgano, sino al ser de cada uno, también tiene su manera de mantenerse sano. Por ejemplo, teniendo límites o teniendo desafíos y superar aquellos desafíos. Pero una de esas cosas es que el corazón pueda descansar. Entonces, por ejemplo, si una persona viviera en un lugar donde no puede confiar en absolutamente nadie, su corazón viviría descansado o muy cansado. Entonces, por ejemplo, usted en su casa siente confianza, tal vez más o menos, ¿verdad? Más o menos, pero es mejor que nada. Pero si viviera en la casa donde no puede confiar en nadie, ¿cómo sería la vida en la casa? Muy cansado, ¿no? Pero si por el contrario, tiene un hogar donde puede confiar en todas las personas que hay allí, no importando cómo sea o lo que haya comentado, lo que haya vivido, pero tiene esa libertad, ¿cómo sería vivir ahí? Mucho mejor, ¿o no? Entonces muchos dicen, no, yo no cuento nada porque me van a juzgar, porque esto, porque lo otro. Entonces el corazón vive muy agotado. Pero cuando uno puede vivir con quienes pueda confiar, el corazón puede descansar. Entonces, el Señor Jesús, por ejemplo, Él sanaba en los días de reposo. El día de reposo, ¿se puede hacer algo o no se puede hacer nada? No se puede hacer nada. Por ejemplo, si quiere comer, tiene que dejar la comida lista el día anterior. No puede prender fuego para calentarla. Tampoco puede cortar su cabello. Por ejemplo, cuando usted se peina, ¿bota pelo o no? Siempre botan mucho pelo. Uno agarra un peine y siempre está envuelto en pelo, ¿verdad? Siempre se le cae. A las mujeres siempre les cae mucho pelo. Entonces, una de las leyes del día de reposo es, si se va a peinar, puede peinarse, pero que no se le caiga ningún pelo. Si a usted cómo le iría en un día de reposo, tal vez no se peinaría, ¿verdad? No puede peinarse o no puede peinarse sin que se le caiga el cabello, no puede tocar ningún botón. Entonces, en Israel, por ejemplo, si usted vive en un apartamento, el día de reposo hay un ascensor que para en todos los pisos, porque nadie puede tocar el botón. El misionero de Israel dice que tenía un amigo judío que el día de reposo lo invitaba a la casa y como tenía mucho calor, pero él no podía tocar el botón para encender el aire, comenzaba diciendo indirectas, uy, de casualidad usted no tiene calor, como para que le prenda el aire. Entonces, así no puede hacer nada. Entonces, algunas personas muy livianamente dicen, ay, el día de reposo, no hacer nada. Qué rico. Pero si usted no puede cocinar, no puede ni peinarse, no puede tocar ningún botón, viviría más preocupado por no hacer cosas que infrinjan el día de reposo. Entonces, no descansa nada. Entonces, Jesús siempre sanaba el día de reposo, pero los fariseos se enojaban. Pero había una razón por la que Jesús sanaba el día de reposo. Por ejemplo, estaba la persona que era paralítica por 38 años. Él guardaría el día de reposo, pero que guarde el día de reposo, a su corazón le daba descanso. No le dio, nunca le dio. Pero cuando Jesús llegó y lo sanó, ¿habrá descansado o no? Ahí sí. Entonces, ¿por qué Jesús siempre sanaba el día de reposo? Porque él mismo explica, yo soy el Señor del día de reposo. Es decir, Él es como el dueño del día de reposo, diciendo que el reposo verdadero está en Jesucristo. Entonces, si uno acumula las cosas del corazón, las situaciones, las tristezas, entonces el corazón se cansa. Entonces, si un día Natalie está triste, tendría que confesar que está triste, ¿o no? Debería. Señor Ignacio, me siento triste. Bueno, ¿y por qué? Ya comienzan a hablar y se podría arreglar la situación, ¿o no? Si está contenta, cuente que está contenta. Si está tal cosa, hay que contar. Porque mientras uno viva expresando el corazón puede fluir. Por eso el corazón se mantiene con gozo y se mantiene en luz. Pero si una persona siente tristeza y la guarda, siente queja y la guarda, tiene ansiedad y lo guarda, tiene pensamientos y lo guarda, tiene dificultades y lo guarda, ¿cómo se vuelve su vida? Muy cansado. Por eso el Señor nos habla aquí de la confesión.
Confesar no es pedir perdón, es reconocer y expresar el corazón. Por eso esta carta de Juan habla tanto de la confesión como de la comunión como un aspecto necesario para nuestra vida de fe. Y si está bien, cuente que está bien. Si está mal, cuente que está mal. Porque para eso es la comunión. Entonces algunos piensan, no, solo tengo que tener comunión cuando tengo una situación muy, muy, muy difícil. Pero no es así. Aunque no tenga nada tan complicado, puede tener la comunión. Aunque se sienta feliz, también puede tener la comunión. Para eso es la comunión. Si, por ejemplo, este vaso de té, yo lo dejo aquí el próximo domingo, ¿cómo estará el té? Con hongos, casi siempre se meten tijerillas. Entonces, eso el próximo domingo se puede tomar, no se puede. Pero ¿por qué se pudre el agua o el té? Porque no fluye, está quieto. Entonces se pudre. Pero, por ejemplo, el río que fluye, ¿se ensucia o siempre se mantiene limpio? Siempre se mantiene limpio. Entonces, nuestro corazón cuando puede fluir con el corazón de de otras personas, con el corazón de Dios, entonces el corazón podría mantenerse limpio. Por el contrario, cuando tiene un corazón, por así decirlo, estancado, que no tiene con quién conversar, con quién expresar, el corazón de cierto sentido, se pudre, porque no puede fluir con nadie ni con ninguna persona. Entonces, la confesión es para que nuestra vida espiritual pueda mantenerse fluyendo. Por eso aquí dice, el versículo 7, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Hay que tener comunión con uno mismo o tener comunión unos con otros. Sí, Lucy tiene comunión consigo misma. ¿Qué se diría Lucy a sí misma? Lucy le hizo un pensamiento, ay, estoy triste. Entonces Lucy aquí dice, sí, cierto, usted está triste. Y comienza a pensar más cosas que le llevan para un sentido malo. Pero Lucy cuenta, ay, estoy triste. Ah, bueno, ¿por qué? Por tal y tal cosa. Ah, bueno, pero no piensa así, ya vio esto, vio lo otro. Conoce un corazón diferente, un pensamiento diferente. Pero si uno conversa consigo mismo, en este cuerpo, ¿qué es lo que hay? El pecado. Pero ¿y si habla consigo mismo, quién le estaría hablando entonces? El pecado que mora en uno. Por eso la comunión es unos con otros y no consigo mismo. Porque uno a sí mismo se engaña o no. La gente que estando mal, pero quiere engañarse que está bien, por ejemplo. Entonces, aunque se engaña que está bien, si el corazón está mal al tiempo, ¿cómo vive? Vive mal también. Entonces, la comunión tiene que ser unos con otros para que de esa manera a nuestra vida llegue la luz. Dice el capítulo 2 versículos del 8 al 10, dice, sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz. En él no hay tropiezo. Entonces supongamos que Lucy odia a Natalie. Un ejemplo, no, yo espero que no. Pero supongamos que la odia. Y en el culto Lucy dice, sí, yo estoy en la luz, yo tengo fe, yo hago esto, yo hago lo otro, pero odia a la hermana Natalie. ¿Estará realmente en luz? No está en luz. Entonces, si por alguna razón la odia, por ejemplo, algún día a Lucy le toca el almuerzo y Natalie dice, uy, está feo. Entonces ella se enojó y dice, yo no me la aguanto, a ella quien se cree, ni que ella cocinara tan rico, etcétera, etcétera. Entonces ya la odia. Entonces, con ese corazón, normalmente, ¿qué debería haber entre las dos? ¿Una división o deberían conversar? Debe decir, bueno, hermana Natalie, yo me enojé con usted porque usted la vez pasada dijo que mi almuerzo estaba feo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si la hermana dijo eso, entonces se reconoce, ah, sí, yo me equivoqué, perdón, etcétera, etcétera. O tal vez no, está mal entendido, yo me refería a esto y esto, y se soluciona o no. Pero mientras uno no hable y se guarde todo, entonces luego ella dice, ah, Lucy siempre me trata feo, siempre me da feo, entonces ahora ella también la odia a ella, y luego cómo se tratarían. Y si así pasa con cada uno de los miembros de la iglesia, luego ya quién viene. Entonces Lucy dice, no, yo no vuelvo a la iglesia porque Natalie me cae mal, solo me da feo, ya no vuelvo. Luego Natalie dice, no, a mí Lucy me cae mal, si va a venir, entonces yo me voy. Pues al final, ¿se van las dos o no?
¿Pero por qué razón? Por no poder conversar. Entonces sí conversa, aunque tal vez haya un poquito de choque, se soluciona o no. Pero si usted tuviera algún problema con la hermana Nata, le quisiera decirle que, sí, hermana, usted está hablando mal de mí. Humanamente le gustaría decirle. No, Lucy no, ¿verdad? Lucy se lo guarda. La hermana dice tampoco le cuenta. Nata tal vez le contaría a algunos, pero tal vez no a la persona directo. Pero si uno, en el Señor Dios nos ha dado libertad. Entonces, espiritualmente cada uno somos hermanos. Por eso dice, si alguno aborrece a su hermano, no se refiere carnalmente, sino de manera espiritual. Entonces, sí, puede que lo aborrezca un tiempo por alguna situación, pero conversando con el hermano, la situación suficientemente se puede arreglar y luego ya el corazón se soluciona. Bueno, entonces, el que nos hace no tener la comunión es el espíritu de Satanás, porque cuando uno tiene la comunión, todas las cosas pueden arreglarse. El problema humano, el problema espiritual también. Entonces, por ejemplo, a ver, Lucy lee la Biblia de vez en cuando, ¿no? Pero tal vez no le gusta, por un ejemplo. Digamos que no le gusta, ve la Biblia y ya se aburre, le da sueño, algo así. Entonces un día le escribo a mi esposa, es que a mí no me gusta leer la Biblia. La va a regañar. No le quiere decir, no, a mí tampoco me gusta leer, pero la palabra así así, o Dios dice así así, o sí, yo soy igual, pero no sé, leamos juntas, etcétera. Y se soluciona o no. Pero si solo se lo guarda, no hay solución. Por eso el Señor habla de confesar, de contar, de la comunión. El domingo también igualmente hablaremos de la comunión porque cuando la iglesia puede fluir uno con otro, Dios permite el crecimiento espiritual. Muchas veces uno tiene una carga que no es realmente tan pesada, pero como uno está dentro de sí mismo, uno lo ve muy grande. Ustedes no han visto personas o les ha pasado que en su cabeza tiene una idea muy buena, pero cuando la cuenta ya no suena tan bien como la había pensado. Algo así es. Entonces, cuando uno tiene, tal vez tiene un pensamiento, una dificultad, pero ya cuando lo cuenta, ya se da cuenta que no es tan grande, tan pesado. Por eso es la conversación, la comunión. Eso los hermanos habitualmente deberían tener la comunión. Si le fue bien, si le fue mal. Entonces algunos dicen, no, es que no quiero ser necio y está escribiendo por cualquier cosa. Pues no, para eso está la iglesia. Por eso la iglesia es donde uno puede descansar, donde uno puede espiritualmente reposar para ser corregido, para crecer espiritualmente también. Por eso dice que tenemos comunión unos con otros. Y de esa manera uno puede comenzar a vivir enfocado en el espíritu. Sí, carnalmente somos personas carnales en el sentido literal y muchas veces no nos gustan las cosas espirituales. Pero el Señor, mediante la comunión, nos enfoca al espíritu. Entonces, el que vive entregado a la carne vive feliz, pero dice que el que se enfoca en el espíritu tiene vida y paz. Pues sí, a uno no le gusta leer, a uno no le gusta orar, a uno no le gusta tal vez predicar. Por ejemplo, Lucio, ¿está predicado con alguien? Sí, le gusta. Eh, Tal vez no, porque tal vez no sabe bien cómo explicar, sino como no sabe exactamente cómo, entonces dice, mejor no lo hago para no enredar, tal vez, ¿verdad? Pero digamos, ¿ustedes creen que cosas como leer, orar, congregar, nacen de uno mismo? No nace así. Por eso Filipenses dice que Dios pone el querer como el hacer. Entonces no es que a uno le guste leer la Biblia, pero ese corazón de leer, quien lo pone es Dios. No es que a uno le guste predicar, pero quien pone aquel gusto por predicar es Dios. A uno tal vez no le gusta orar o no sabe cómo orar, pero quien pone aquel corazón de orar también es Dios. Entonces esas cosas no vienen de nosotros, vienen de Dios. Pero por medio de la comunión es como podemos recibir aquel tipo de corazón. Entonces, Dios nos ha dado un privilegio que es poder conversar con Dios por medio de la palabra. Él limpiando nuestro espíritu, también desea que nuestro cuerpo pueda vivir enfocado al Señor. Aunque uno secularmente tenga familia y trabajo, nuestra vida puede vivir enfocada al Señor. De esa manera el Dios nos da el gozo, también nos da la paz, también nos da el descanso. Por eso, cuando puedan, tengan comunión, pero con ella, ahí con mi esposa teniendo la comunión. Si tiene incredulidad, si tiene quejas, si está enojada, si tiene molestia, porque la comunión es lo que nos permite el reposo. Porque en este diario vivir en el mundo,
siempre hay muchas cargas, ¿o no? Hay la deuda, hay el trabajo, hay el estudio, cosas difíciles, cosas que no queremos, cosas que hay que confrontar, cosas que nos causan tristeza, ansiedad, estrés, depresión, muchas cosas. El mundo es lo único que nos da. Por eso Dios nos da la paz. Y está escrito que nos da la paz que sobrepasa todo entendimiento. Pues cuando uno puede acercarse a los otros hermanos o a los ministros mediante la comunión, pues nuestro corazón también se acerca al corazón de Dios y de esa manera nuestra vida se vuelve diferente, más gozosa, más feliz y aunque el mundo tiene mucha dificultad, aunque el mundo sea así, Dios nos da la paz y asimismo nos da el querer como el hacer por su buena voluntad. Por último, nada más, Romanos capítulo 8. Vamos a leer Romanos capítulo 8. Vamos a leer desde el versículo 28. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, primero dice que el Señor, todas las cosas que Dios nos da, aunque sean buenas o no nos gusten, dice que todas las cosas que Dios nos permite nos ayudan para bien o para mal. Y para bien. Luego dice, porque a los que antes conoció, también predestinó, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Pues Dios está con ustedes. Entonces, si Dios está con ustedes, la tristeza podría contra ustedes, o la ansiedad, o la depresión, o la dificultad, o los problemas que humanamente pueda tener. Dice, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces, si Dios está con nosotros, ¿hay alguna de esas cosas que pueda derrotarnos? No puede. Dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Siempre tenemos necesidades físicas, espirituales, pero Dios nos dio a Jesucristo y con Jesucristo también que nos dio. Dice, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Entonces, si me falta fe, entonces Jesucristo, ¿qué me va a dar? La fe. Si me falta el querer como el hacer, ¿eso quién lo da? Jesucristo también. Si me falta la fuerza, entonces ¿quién va a dar la fuerza? Jesucristo también. Por eso nuestra vida no es de apoyarse en la capacidad que cada uno tiene, sino de apoyarse en Jesucristo. Luego dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. El Señor les amó. El Señor, ¿por qué murió por nosotros? Por obligación, por amor. ¿Por qué resucitó? Para justificarnos por amor. ¿Por qué nos da la gracia también? Por amor. Y dice el versículo 37, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Entonces, ¿a qué somos más que vencedores? Aquí dice tribulación. Pues todos los días hay tribulaciones, ¿o no? Pero a eso hemos vencido. Dice angustia. Siempre tenemos angustia, ¿no? Pero a esa angustia, por aquel que nos amó, ya la vencimos, ¿o no? Luego también dice persecución, hambre o desnudez o peligro o espada. Entonces, a todas esas cosas que hay en nuestra vida, aunque parece que están ahí, ya las hemos vencido, ¿verdad? Por eso dice, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Entonces, aunque viene un pensamiento de ansiedad atacando,
pero uno por la fe que puede ser, yo soy más que vencedora al pensamiento. Viene tal dificultad, aunque se ve muy grande, pero a esa dificultad somos más que vencedores o más que perdedores. Dice más que vencedores. Tiene angustia. Entonces, ¿usted es más que vencedor ante aquella angustia o no? ¿O perdedor contra aquella angustia? Dice, más que vencedor contra la angustia, más que vencedor contra la tribulación. ¿Por qué razón? Porque Cristo nos amó y Cristo se encuentra con nosotros. Entonces, cuando uno vive recordando que Cristo es quien nos acompaña, que Cristo es quien nos ayuda y también teniendo la comunión constantemente, entonces la vida puede cambiar. La situación no cambia, pero el corazón sí cambia. Entonces, cuando el corazón cambia, Dios comienza a trabajar. Todas las cosas cambian primero desde el corazón y luego, después de que cambia el corazón, Dios cambia la situación física que hay en nosotros. Dios primero en nosotros produce el corazón, luego la situación visible también se cambia. Y espero que cada uno de nuestros hermanos también pueda vivir no como más que perdedor, porque así no dice la Biblia, sino que dice más que vencedor. Entonces, la hermana Yosel es más que perdedora o más que vencedora. ¿A qué? Ejemplo, tiene una cara muy triste. No sé qué tendrá, pero a lo que tenga sería más que vencedora o no. Dice, somos más que vencedores. No por lo que uno pueda vencer, sino porque Dios está con nosotros. Entonces, Natalie tiene muchos problemas, pero si el Señor está con ella, ¿cómo sería? Solo pasa quejándose, pero sería más que vencedora. Entonces, nosotros no somos vencedores por cómo nosotros somos, por lo que tenemos o lo que no tenemos, sino que somos vencedores porque Cristo está con nosotros. Entonces, sí, Cristo está en nuestra vida, a la angustia, a la tribulación y todas estas cosas, podemos vencer o no. Entonces, si uno siempre recuerda, si Cristo está conmigo, entonces yo soy vencedor, llevaré una vida victoriosa, ¿verdad? Y espero que Dios pueda guiarles como una vida victoriosa. Y la palabra dice que nuestra fe es la que ha vencido al mundo. Entonces, por medio de la fe es como nosotros podemos ganar y tener una vida nueva. Dios no nos hizo perdedores, nos hizo vencedores a cualquier situación, pensamiento, aflicción o tribulación. Y mediante la comunión nos permite el descanso espiritual a cada uno de nosotros. Y vamos a llegar hasta aquí en esta noche. Vamos a orar para terminar.